Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias por la vida, por la salud. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en esta mañana delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra. Ministranos, háblanos, Señor, que al salir de este lugar podamos tener una mejor comprensión de tu preciosa palabra, Señor. Que podamos ser hacedores, Señor, de esa preciosa palabra, no tan solo oidores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Salude a la persona que está a su lado y por favor puede tomar su lugar. Bueno, qué bendición poder estar acá nuevamente y poder exponer ese precioso evangelio. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje, ¿recuerda cómo se llamaba el título del mensaje? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio, basado en Gálatas 1 del 6 al 10, y veíamos las instrucciones del apóstol Pablo. Hoy vamos a continuar allí con las enseñanzas del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de su conversión al Señor, era Saulo de Tarso, era un hombre que asolaba la iglesia del Señor y perseguía a la iglesia del Señor. Pero por la gracia del Señor, él tuvo su conversión al Señor, su encuentro con el Señor, y se volvió un instrumento útil en las manos del Señor. Y podemos ver allí en la palabra, en la escritura, que prácticamente Pablo escribió 13 cartas que se llaman las cartas paulinas, y hoy vamos a continuar con esas enseñanzas. Le quiero ser franco que después del Señor Jesús, el personaje bíblico que más nos enseña por medio de la palabra, o que más podemos imitar, es el apóstol Pablo. Filipenses 1, a partir del versículo 12, vamos a ver hasta el versículo 27, y el título que dice ahí es: para mí el vivir es Cristo. Y présteme atención, esto es una expresión del apóstol Pablo, pero qué bueno que cada uno de nosotros como creyentes podamos también decir que para nosotros el vivir es Cristo. Es una expresión de fe, una expresión muy maravillosa que vemos allí en la escritura. Y dice allí a partir del versículo 12 de Filipenses 1, dice: pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces aquí, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? A los hermanos, está hablando realmente a la iglesia, y él dice que las cosas que le han pasado le han servido para progreso del evangelio. Pero ¿cuáles cosas es la que está hablando allí el apóstol Pablo? Si yo me vengo allí a segunda de Corintios 11, yo puedo ver que Pablo tuvo sufrimientos como apóstol. Dice allí, si quiere apunte la cita, segunda Corintios 11, 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de muerte, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces podemos ver todo lo que había vivido realmente el apóstol Pablo, y nos deja una clara enseñanza, ¿cierto? Que a veces nosotros tenemos circunstancias, tenemos dificultades. La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero dice que confiemos porque el Señor ha vencido. Pero a veces como creyentes, ¿qué pasa? Que algo nos pasa, las cosas no nos salen como queremos, y entonces ya queremos abandonar la fe, queremos dejar de lado al Señor porque las cosas no salen como las esperábamos. Pero Pablo allí nos está enseñando todo lo que realmente él vivió. Y aparte de eso, dice la palabra que Pablo tenía un aguijón en su carne, tenía una enfermedad. ¿Para qué? Dice la palabra, para que él no se sublevase. Y podemos ver allí en la escritura, aparentemente en Gálatas 4:15 nos muestra que esa aflicción, ese aguijón de la carne que tenía Pablo, estaba relacionado allí con sus ojos. Entonces podemos ver todo lo que Pablo había vivido como hombre del Señor. Por eso él dice que todo esto le sirvió para el progreso del evangelio.
Entonces las circunstancias que nosotros vivimos a veces como creyentes, lo que deben hacer es que nos deben conducir siempre a los pies de Jesús, vivir para el Señor. Y dice allí en el versículo 13, continuando ahí en Filipenses, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo aquí en el versículo 13 está hablando acerca de unas prisiones. En las 13 cartas del Nuevo Testamento, para los que no saben, hay 4 cartas que se llaman cartas carcelarias, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron cartas que fueron escritas desde una prisión, porque Pablo también fue prisionero, y él cuando estuvo allí en la cárcel, él no estuvo quejándose de la situación, no estuvo quejándose del Señor, sino estuvo siempre dando gloria al Señor. Y vemos ahí que aún en las circunstancias adversas nosotros debemos estar adorando siempre a Cristo. Y fue lo que Pablo hizo allí desde la cárcel. Y estas 4 cartas fueron escritas allí desde la cárcel. Entonces vemos que es una situación adversa que el apóstol Pablo había vivido, y él en fe por el Señor Jesucristo, por eso él decía: para mí el vivir es Cristo. Entonces, continuando allí en el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, ¿qué pasó? Que como Pablo estaba allí en Filipo, estaba preso, obviamente la iglesia se había debilitado, porque Pablo era líder de la iglesia en ese tiempo, y realmente pues la iglesia obviamente tenía temor de que ellos, por la predicación del evangelio, también fueran a sufrir esas mismas consecuencias. Pero dice Pablo que a pesar de esto, ellos se atrevieron a hablar las palabras sin temor alguno. Hoy en día puede ser algo similar. Muchas personas tienen temor de decir que es creyente, de decir que es cristiano, que ama al Señor. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al rechazo. Y eso es lo que estaba pasando allí. Y hoy en día hay muchos que se avergüenzan del evangelio de Cristo. No acá, tal vez en otro lugar. Pero la palabra dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, lo que siempre la recomendación que les he dado: cuando ustedes puedan predicar las buenas nuevas de salvación a una persona, háganlo de todo su corazón, porque afuera hay muchísima necesidad. Usted no se imagina la cantidad de personas que me han escrito últimamente, que me han contactado, y tengo, digamos, la responsabilidad y el compromiso de ir a visitar a alguna de estas personas. Unos tal vez en Suacha, otros tal vez por la 80, pero si el Señor lo permite, allí estaremos. ¿Por qué? Porque el evangelio debe ser predicado. No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces en el versículo 15, continuando allí en Filipenses, versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Dice: pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces Pablo está hablando acá que realmente hay 2 tipos de personas que predican el evangelio. Unos, dice la palabra, que lo hacen ¿por qué? Por envidia y por contienda. Cuando yo voy a la escritura en 1 Timoteo 3, dice: si alguno en el obispado, dice, buena obra desea. O sea que es bueno que tú y yo queramos predicar el evangelio. Pero la cuestión es, ¿cuál es la motivación de las personas para predicar el evangelio? Aquí Pablo está diciendo que hay algunos que a la verdad lo hacen ¿por qué? Por envidia y por contienda. Pablo está siendo claro. Hace 8 días hablábamos de que no hay otro evangelio, y este mensaje se relaciona mucho con ese mensaje. Pero también dice Pablo que hay algunas personas que lo hacen de buena voluntad. Nosotros, creo que me siento identificado, que nosotros lo hacemos de buena voluntad. Lo hacemos por amor del Señor, por predicar las buenas nuevas de salvación, porque conocemos el poder del evangelio. Entonces nosotros estamos en ese grupo que lo hacemos de buena voluntad. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente. Entonces, cuando vemos ese falso evangelio, cuando vemos a esas personas que hablan cosas que no son personas que están predicando no sinceramente. Y decía Pablo: antes piensan añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba allí en la prisión por predicar el evangelio del Señor Jesús, y tal vez los otros que estaban predicando por contención, antes yo creo que estaban difamando de Pablo. Decían: él está allá porque se lo merece, porque ese no es el evangelio. Tal vez ellos pensaban que estaban bien y que Pablo era el que estaba mal, cuando estaba pasando era todo lo contrario. Siguiendo allí en el versículo 17 dice: pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 18 dice Pablo:
¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces aquí mire que cuando vemos que hay personas o hay doctrinas que predican un evangelio no sinceramente, digamos que de cierta forma, si una falsa doctrina dice que Jesús es el Señor, ¿están diciendo verdad o están diciendo mentira? ¿Están diciendo la verdad? Claro, porque obviamente las falsas doctrinas tienen que coger unos versículos para hablar aparentemente de Cristo. Pero dice Pablo que no obstante, sea por lo que sea, por pretexto, por verdad, por contienda, decía Pablo, Cristo está siendo predicado. Entonces, gloria al Señor, porque hay muchas personas que han estado en una secta, en una doctrina de error, y allí pudieron haber conocido el nombre del Señor Jesús. Y ya con el tiempo, ¿qué es lo que hace el Señor? Que el Señor los va a sacar y los va a mover de ese lugar a una doctrina correcta. Entonces, el Evangelio de Cristo está siendo predicado a toda nación y a toda criatura para testimonio a las naciones. O sea que nadie tiene excusa de que no le predicaron el Evangelio. Recordemos que un día todos, sin excepción alguna, vamos a ir delante del tribunal de Cristo y otros al juicio del trono blanco, y nadie va a tener excusa de que no fue predicado el Evangelio, porque es más, nosotros ahora tenemos, por la gracia del Señor, tenemos todo el Evangelio, toda la palabra tenemos completico, no le faltó absolutamente nada. Ahí está la escritura. Tal vez los hermanos de aquellas iglesias o los del Antiguo Testamento tal vez tendrían pretexto, pero nosotros no tenemos pretexto alguno, porque toda la escritura ya la tenemos. Tenemos ahí el conocimiento, la revelación del Señor Jesús. ¿Para qué? Para continuar hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Entonces Pablo estaba gozoso en medio de su prisión. ¿Sí ven? Pablo estaba allí en la prisión, pero no dice la palabra que estaba triste, que estaba amargado, que estaba en derrota, sino que tenía gozo. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar de estas narraciones, que en medio de la tribulación, en medio de las aflicciones que a veces tú y yo vivamos, tenemos que tener el gozo del Señor. Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra salvación, es nuestra fortaleza. Tenemos que fortalecernos en el Señor siempre, en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Un verdadero creyente no se debe mover por las circunstancias. Bueno, si me va bien, porque algunos dicen, y tengo casa, carro, la esposa que quiero, entonces gloria al Señor. Pero no todos los creyentes vemos que viven esa situación. Pero qué bueno es que las personas aprendan a depender del Señor única y exclusivamente. En lo espiritual, esa es la riqueza que el Señor nos da, que es esa riqueza espiritual. Versículo 19 de Filipenses 1. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba confiado de que estaba preso, la liberación venía para él, no solamente física, sino la liberación espiritual, porque Pablo, como les decía, antes de ser ese hombre que conocemos aquí en la palabra, era un hombre que perseguía, era un hombre que asolaba la iglesia. Y pasó de perseguir a la iglesia a ser ahora perseguido. ¿Sí ve cómo se cambiaron las cosas? Pero él realmente tenía toda su confianza en el Señor. Y en el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí en el versículo 21 entramos. El versículo 21 es el versículo clave de esta enseñanza del día de hoy. Dice así, repítalo conmigo si puede. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Imagínense esa tremenda revelación que hace Pablo acá. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso solo se logra cuando entendemos la magnitud de Cristo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que tiene miedo a morir. Y lo vemos. Creo que en el caso de su merced hay una persona que cuida, ¿cierto? Y la persona tiene miedo porque falleció su esposo y también tiene miedo a morir. Y claro, es la naturaleza humana, pero cuando nosotros conocemos que Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la resurrección, como lo expresó allí en Juan 11:25, es cuando comprendemos la magnitud de la grandeza y la gloria del Señor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y Pablo tenía una convicción impresionante, y qué bueno que nosotros podamos llegar a esa convicción. No es fácil porque naturalmente decimos, no, pero ¿cómo vamos a decir que es ganancia morir? Si nadie quiere morirse, ¿cierto? Todos queremos vivir, llegar a la edad del hermano Abelardo, a la edad de la señora Bernarda, y todos queremos llegar a una buena vejez, pero debemos entender que a causa del pecado, ¿qué vino? Vino la muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, ¿qué es? La vida eterna en Cristo Jesús. Tal vez un día partamos de este mundo, pero ¿dónde vamos a estar? En la eternidad con el Señor Jesús. A eso es lo que nosotros debemos realmente apuntar. El Evangelio apunta a la eternidad. El Evangelio no está para apuntar a lo de este mundo, a las cosas materiales, a que seamos prosperados, a que tengamos comodidades y empresas y nada. Gloria a Dios, al Señor, por las personas que el Señor bendice y pueden tener esa calidad de vida. Pero entendamos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no basemos nuestra fe en las cosas materiales de este mundo, sino pongamos nuestra confianza en el Señor Jesús para permanecer para siempre. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Y el versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, decía, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba como en un entredicho, decía, no sé qué escoger, si partir con Cristo, que es mucho mejor, o quedarme por causa del Evangelio. Y es lo que dice allí en el versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea que Pablo quería era prácticamente ya partir, quería era morir físicamente. Recordemos que la muerte es una separación entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo muere y vuelve al polvo de la tierra, es lo que dice, pero el espíritu es inmortal y vuelve a Dios para juicio. Y solo hay dos destinos, hemos hablado aquí en otras enseñanzas anteriores, los dos destinos a donde va ese espíritu es después de ese juicio, a la condenación eterna o a la vida eterna. Y nosotros debemos perseverar unánimemente en nuestro corazón, en nuestra fe, para estar en la eternidad del Señor. Porque posiblemente en 50 años, muchos de los que estamos acá tal vez no vamos a estar, pero vamos a permanecer para siempre en el Señor. Entonces, esa es nuestra fe, esa es nuestra fortaleza y esa es nuestra confianza que debemos tener en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice Pablo, entonces no sé qué escoger, deseo partir con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Pablo decía, hay algunas cosas que son mejores, decía, estar con Cristo es lo mejor. Se lo digo acá, lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida no es ganarse el baloto, es reconciliarse con el Hijo de Dios. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Por eso no me canso de decirlo, lo mejor que me pasó hace más de 20 años en mi vida fue el día que alguien me predicó a Cristo, que tuvo el valor de presentarme a Cristo. Y gracias a eso y a la decisión que yo tuve que tomar, hoy en día estoy acá. Porque es una decisión que todos los seres humanos debemos tomar. Ustedes ya se han enfrentado a esa situación de elegir por Cristo. Todos, sin excepción alguna. Y libremente podemos escoger. Entonces, cuando venimos a Cristo y escogemos el camino, eso es lo mejor que nos puede pasar. Eso es muchísimo mejor que cualquier otra cosa. No hay otra cosa en el mundo que yo le pueda decir que sea mejor que la decisión por Cristo. Tal vez el viajar, tal vez el tener comodidades, tal vez el estrenar un nuevo apartamento. Pues claro que eso es agradable y poder compartir, pero lo mejor que le puede pasar a un ser humano es estar con Cristo, es estar reconciliados con Él, tener esa paz que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Pero en el versículo 24 Pablo dice, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Él estaba hablando de la carne, era su cuerpo. Él decía, quedarme en este cuerpo, pues me es necesario por causa de nosotros, por causa de la iglesia. Porque Pablo entendía claramente cuál había sido el llamado en su vida. Y usted y yo debemos tener presentes a qué nos llamó el Señor. Porque Dios tiene propósito en la vida de cada persona. No solamente es que comamos, durmamos, trabajemos y lo mismo, no. Hay un propósito en la vida de cada persona. Y debemos siempre en oración
Aparte de pedir por las necesidades que tenemos, pedirle que el Señor nos muestre cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Que sea una vida con propósito. Así sea el propósito de que nuestra casa sea salva. Y nosotros debamos caminar en fe para que un día nuestros familiares, en el caso de nuestra esposa, nuestros hijos, puedan venir a Cristo. Entonces, si ve que si hay un buen propósito, entonces debemos orar al Señor por ese propósito. Entonces dice Pablo, pero quedar en este cuerpo me es necesario por causa de vosotros, por causa de la iglesia. Por eso les decía al comienzo de este mensaje, Pablo es el mayor intérprete del Nuevo Testamento. 13 cartas fueron escritas que son las cartas paulinas. Y entre esas 13 cartas hay 4 que son cartas carcelarias. Y es algo que nosotros debemos conocer, que debemos estudiar, porque son las instrucciones a la iglesia, son las instrucciones a los hermanos. Por eso es que aquí nos basamos muchísimo en nuestros mensajes en las cartas paulinas, porque es lo que nosotros debemos transmitir allí a la iglesia. Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tenemos que imitar a Pablo, su vida, lo que él vivió. ¿Por qué? Porque él también era imitador de Cristo. Entonces podemos imitar a Cristo primeramente, pero debemos imitar la vida del apóstol Pablo. Todo lo que él vivió y alinearlo y mirar, porque ahí podemos sustraer muchas enseñanzas para nuestras vidas. Este es el propósito de la Biblia. Este es el propósito del Evangelio, que nosotros podamos entender, que podamos caminar en fe ante las diferentes circunstancias que nos encontramos. Todos hemos tenido circunstancias adversas en nuestras vidas, y más en este tiempo. Algunos tienen circunstancias sentimentales, otros circunstancias económicas, laborales, ¿cierto? Pero todos nos hemos enfrentado a esto. Entonces, que por causa de Cristo nosotros podamos conocer ese buen propósito del Señor. Y en el versículo 25 de Filipenses 1 dice, y confiado en esto, o sea que Pablo estaba confiado en lo que acababa de decir. No era que titubeaba, no era como que estaba dudando, que a veces nos pasa. Damos una palabra a una persona, le decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confía en Él. Y como que de pronto las personas pueden titubear. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, Pablo estaba aquí completamente confiado en esto. Tú y yo debemos tener una vida de confianza en lo que dice el Señor a través de su preciosa palabra. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, confiemos en el Señor. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Sencillo. Encomienda, ¿qué es? Entregar nuestra vida a Él de todo nuestro corazón. Confiar en Él y ya lo demás lo hace el Señor. Ahí está Mateo 6:33. Busquemos primeramente su reino, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué hacemos? A veces buscamos primero la añadidura. Bueno, pastor, si tengo trabajo, si esto, voy a la iglesia. Y empezamos a condicionar al Señor, que fue la oración de Jacob en el Antiguo Testamento. Si me dieres pan para comer, ¿cierto? Y me dieres vestido, y me dieres aquello y esto, serás mi Dios. No podemos condicionar al Señor. Y eso es lo que hace la teología de la prosperidad, condicionar al Señor. Bueno, Dios, si tú nos das, si hacemos nuestros pactos, primicias y todas estas cosas que se han inventado, lo que hablamos hace 8 días, y el Señor me bendice, entonces como que así sí es fácil. Y así no es el verdadero evangelio. No podemos torcer el brazo del Señor. Recordemos que cuando leemos Mateo 6, habla de la oración y dice, hágase mi voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, no la mía. Dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. O sea que toda oración que tú y yo hagamos debe ir alineada a la voluntad del Señor. Porque un no de Dios también es respuesta. No esperemos a que Dios a todo lo que oremos nos diga que sí, porque nos vamos a volver como niños caprichosos. ¿Sí ha visto esos niños pequeños que a veces los malcrían y piden lo que quieran, y si no hacen pataleta y se ponen bravos y hasta le dan de patadas a sus padres? Porque todo quieren que les den. Y así no funciona Dios. Dios es un Dios de orden y tenemos que conocer el orden de Dios. Por eso toda oración, Señor, si tú quieres, si tú lo permites, es lo que dice el libro de Santiago. Dice, Señor, si tú quieres y si es tu voluntad, haremos esto y haremos aquello. Hacer planes no es que esté mal.
Lo malo es hacer planes sin involucrar a Dios. Involucra a Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que hagas, y te vas a dar cuenta que el Salmo 37:5 se va a cumplir en tu vida. ¿Por qué? Porque encomendamos al Señor nuestro camino. Confiamos en Él y Él hará. Y es lo que dice Pablo: y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Sabía Pablo allí en el versículo 25 que todo lo que él estaba viviendo era para un buen propósito, porque Dios estaba formando el carácter de Pablo. Y a veces cuando Dios empieza a formar nuestro carácter, nos duele, porque dice la palabra que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y a veces no queremos ser formados, porque ahí está el egocentrismo en nuestras vidas. Es que soy yo y mis capacidades, y es que yo soy así, y a mí nadie me va a cambiar. No, a mí sí me cambió. A nosotros nos cambió el Señor Jesús. Por eso debemos morir a nuestra carne, debemos menguar para que el Señor crezca en nosotros. ¿Sí ve el orden tan bonito y tan maravilloso del Señor? Y cuando Él lo hace en su orden, pues Él no se equivoca. Pero cuando usted y yo lo hacemos a nuestra manera, vamos a tener problemas, que eso usualmente nos pasa. Y yo sí que he aprendido en estos 20 años, porque en ese afán de querer servir al Señor, de hacer esto, de correr, he hecho cosas que a veces no le he consultado al Señor. Pero debemos tener nuestra confianza totalmente en Cristo Jesús, vivir para Él, como dice el título del mensaje, porque para mí el vivir es Cristo, y que sea efectivo. Porque vuelvo y le digo, muchos a veces no vivimos la vida de Cristo, vivimos la vida a nuestra manera, porque creemos que sin querer que somos mejores que Dios, que es que Dios no me escucha, y entonces mis capacidades yo lo hago de esta forma, y lo hago así. Pero ¿qué pasa? Que nos equivocamos, y cuando el ser humano se equivoca, ahí sí, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se quebró mi negocio? ¿Por qué no salió mi relación con esta mujer? Pues porque no le consultaste a Dios, así de sencillo. Si uno no le consulta a Dios, pues va a tener problemas. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? La serpiente antigua, que era astuta, ¿qué le dijo a la mujer? Que comiera de ese árbol del fruto prohibido. Y antes cuestionó a Dios. ¿Con qué Dios dijo? Cuestionando a Dios. La mujer debió haber consultado a Dios. Señor, tú nos dijiste que no podíamos comer. ¿Será que lo podemos hacer? Yo creo que el Señor hubiera respondido inmediatamente. Recuerda que te dije que no lo hicieras. Pero ellos no consultaron a Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque se dejaron seducir por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y dice la palabra que el diablo es el príncipe de este mundo y seduce. ¿Y cómo seduce? A través de la fama, de las riquezas, porque el diablo tiene la capacidad de hacer milagros. ¿Sí sabía usted eso? El diablo tiene capacidad, y le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra, al mismo Señor Jesús. Le dijo, porque a mí me han sido entregados. Por eso es que escuchamos hoy en día que muchas personas... Pablo estaba confiado en esto. Y como le decía, nosotros tenemos que confiar en el Señor, y siempre nuestra oración debe ir alineada a la Escritura. Señor, si es tu voluntad. Entonces aprendamos usted y yo siempre a consultarle a Dios. Consultémosle al Señor en todo lugar y en todo momento. A veces por insignificante que sean las cosas, que parezcan. Señor, ¿es tu voluntad que yo haga este negocio? Si no es tuyo, Señor, abre puertas o ciérralas. Y ahí es cuando el Señor va a orar. Pero si no le pedimos al Señor, pues como Él es un caballero, Él es Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, pues simplemente Él no va a orar. Pero cuando nosotros le pedimos de todo nuestro corazón, porque dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando le pedimos, pues obviamente le damos, digamos, el albedrío al Señor, la libertad para que Él obre en nuestras vidas. ¿Y cómo será que el Señor va a obrar en nuestras vidas? Pues a favor nuestro, porque de Dios podemos esperar lo bueno. Amén. Versículo 26, estamos ahí. Bueno, entonces habla acerca de para que abunde vuestra gloria en mí, Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces tenemos que vivir en el Señor, confiar en Él. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Este versículo 27 está dando una
instrucción. Nosotros debemos aprender las instrucciones. Cuando usted viene a un lugar como este a escuchar palabras, usted está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Pero a veces las instrucciones no las ponemos por obras, porque pasa lo que dice Santiago 1:22, nos volvemos solamente oidores y no hacedores de la palabra. Entonces tenemos que ser no solamente oidores sino hacedores. ¿Qué significa esto? Poner por obra la palabra del Señor. En Filipenses 3, ahí más adelantico, habla acerca de nuestra meta en el Señor. Y dice así en el versículo de Filipenses 3, dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, extendiéndome hacia adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que olvidar todo lo que quedó atrás. Hay personas que viven en su pasado. Es que si yo hubiera hecho esto, si me hubiera casado con Pepito Pérez y no con Juanito, ¿cierto? Y se están lamentando, si yo hubiera hecho este negocio, no, ya dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Nosotros seguimos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, proseguimos hacia el blanco, y era Pablo lo que estaba diciendo. Ahí también en Filipenses 3:7 Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, hay muchas cosas, aún el tiempo en el Señor. Les he dicho que el tiempo en el Señor jamás será un tiempo perdido. El tiempo que nosotros invertimos en el Señor, en venir y escuchar el mensaje, en ir a la palabra, en estudiar la Biblia, es un tiempo de buena inversión, es un tiempo que el Señor bendice. Entonces, vivamos para Cristo en todo lugar y en todo momento. Entonces, Pablo dice que solamente nos comportemos, en el versículo 27, como es digno del Evangelio. Pablo está dando una instrucción que usted debe tomar siempre. Cada vez que el Señor nos permite traer un mensaje, usted y yo tomamos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Pero lo ideal es que usted pueda corroborar, que usted pueda mirar, que usted pueda retener lo bueno y decir: sí, yo quiero aplicar esto en mi vida. Y cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, es cuando vemos la mano de Dios en todo lugar y en todo momento. Pero cuando una persona no consulta a Dios, no vive para Dios, pues es imposible, porque está expuesto al mundo, está expuesto al fracaso, a la desesperanza. Pero vivamos siempre en el Señor. El versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces no nos dejamos intimidar. Usualmente pasa que cuando usted y yo venimos a Cristo, a veces viene la oposición, y a veces de nuestra propia familia. Dicen: pero ¿usted qué hace allá en esa iglesia? Perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Siempre va a haber oposición, y debemos tener presente que nosotros vivimos para el Señor. No nos avergoncemos. A mí, cuando mi familia, algunos de mis familiares o personas que me conocen dicen: ¿y ahora es cristiano? ¿Y ahora es evangélico? Y yo le digo: a mucho no. Y me dan la oportunidad, y creo que es un privilegio el poder exponer el verdadero evangelio. Entonces hagámoslo de todo nuestro corazón, porque vuelvo y le digo, hay muchísima necesidad. Y yo creo que en su caso y en mi caso tenemos familiares que necesitan de Cristo, que tienen situaciones difíciles, aún en sus hogares, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus vidas, necesitan a Dios. Y cuando tú y yo vamos en fe, creyendo que el Señor es creyendo que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, es cuando viene la bendición de Dios a la vida de esas personas. Para eso es el Evangelio del Señor, para bendecir la vida de las demás personas. Amén. Decía también Pablo en Filipenses 4:11, es un versículo muy precioso, dice: no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, cualquiera que sea tu situación, ¿qué debemos hacer? ¿Estar tristes? ¿Estar amargados? ¿Desahuciados? ¿Desesperados? No, debemos estar contentos, debemos estar alegres, cualquiera que sea nuestra situación. El día de hoy, el solo hecho de usted estar con vida y yo estar con vida es un motivo para estar gozosos y para estar alegres. Tal vez no haya para el almuerzo, tal vez no haya para pagar la renta, posiblemente, pero debemos estar gozosos y confiados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que podamos decir: para mí el vivir es Cristo, en toda circunstancia.
No que cuando estemos atribulados digamos, no, pues para mí el vivir no es Cristo porque mire la situación que vivo. Vivamos confiados siempre en el Señor. Amén. Entonces, espero que este corto mensaje pueda ser de bendición en nuestras vidas. Pongámoslo por obra, regocijémonos en el Señor. Es lo que dice Pablo también en Filipenses 4:6. Dice que por nada estemos afanosos. Y cuando dice por nada es por nada. Dice que antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y con acción de gracias. Está diciendo también Pablo allí terminando la carta de Filipenses. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desesperarnos? No, confiar en el Señor, es lo que está diciendo Pablo, y no afanarnos por nada, sino antes, todas nuestras peticiones, colocarlas delante de Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra necesidad, confiemos en Dios y Dios hará. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Yo creo que, como le decía, hay muchos motivos para estar agradecidos con el Señor por lo que Él nos ha dado, por la vida, por la salud, por nuestros hijos, por la provisión que tenemos, tal vez por el empleo, en el cual a veces muchos reniegan, pero es un motivo para estar gozosos en el Señor. Y a Dios le gusta que seamos agradecidos. Y eso tenemos que hacer. El solo hecho de levantarnos cada día y estar con vida es un motivo para tener esperanzas en el Señor y vivir para Él. Y no te desanimes. Tal vez no conozco la situación de algunos de ustedes, pero lo invito a que usted no se desanime, a que confíe en el Señor, a que viva para Él, cualquiera que sea el dictamen médico. Hablábamos con Juan José. Hace 8 días hablábamos, ya el médico dijo que no había nada que hacer, que hay que amputar su pierna, pero él tiene el gozo en su corazón en medio de todo, porque el Señor es su fortaleza. Y muy distinto hubiera sido afrontar esa situación sin Cristo, porque no es fácil que le tengan que amputar uno de sus miembros, pero cuando ponemos nuestra confianza en Él es cuando podemos realmente vivir para Él. Y tal vez se nos presenten situaciones en nuestro diario caminar, pero tenemos que tener nuestra confianza siempre en el Señor. Todos tenemos adversidades. En el caso mío, mi hija ahorita tiene una enfermedad en su columna. El médico dijo que había que hacer una cirugía que es riesgosa y me afligió y lloré el día que me dieron esa noticia. Y bueno, estamos confiando en el Señor de que sea el Señor obrando un milagro en su vida. O por lo menos que el Señor le dé sabiduría allí a los médicos para que esa cirugía salga bien. Y no es fácil en medio de las circunstancias. Y vuelvo y digo, yo no predico mi vida, yo predico a Cristo, predico lo que dice la preciosa palabra. Y tal vez sean esas prisiones de las que Pablo estaba hablando, de las circunstancias que tú y yo tenemos, pero predicamos a Cristo y me gozo. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicar las buenas nuevas de salvación, lo hago con gozo y lo hago con alegría. Yo sé que mi Redentor vive y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no día por medio. Todos los días dijo que iba a estar contigo. Así que en medio de esas adversidades, cuando sentimos que estamos solos, es cuando el Señor está ahí. Y Él nos está abrigando con sus alas, diciéndonos a cada uno de nosotros, no temas, porque yo estoy contigo. Y esa es la confianza que tenemos en Él. No hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, solo Jesús. Por eso Pedro en Juan 6:68 decía, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No tenemos a quién más ir, a quién más acudir, sino al Creador, al Creador de los cielos, de la tierra, al que creó los mares. Les decía, hace 15 días tuve la oportunidad de estar en Cartagena, no conocía el mar y cuando vi allí la inmensidad del mar, yo decía, wow, esto solo lo puede hacer un Creador. Y ver lo que decía la palabra, que aún el Señor ponía límites allí al mar.
y me venían todos esos versículos allí que hablan acerca de esto, cuando Jesús reprendió las olas, el mar, aún los vientos, y los discípulos decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues está hablando del Creador. Cuando abrió el mar allí, tremendo, solo lo hace Dios. Veían los animalitos allí a la orilla del mar que se llaman Alcatraz, y ellos estaban ahí, venían las olas y ellos subían, y en un momento a otro pegaban el zarpazo para coger pescados. Y aún yo decía, dice la palabra que las aves de los cielos no siembran ni ciegan, decía, y con todo los alimenta. Y me pasaron cientos de versículos por mi cabeza, y decía, solamente es la grandeza de Dios. Dios es real, Dios vive, nos creó a nosotros, dijo que estaría con nosotros, que aquí tendríamos ciertas aflicciones, pero dijo que Él guardaría nuestro corazón, que estaría con nosotros. Y dijo que un día, cuando partió allí en Pentecostés, que Él iba a preparar morada para nosotros. Y ahí está la grandeza del Señor, que un día vamos a partir de este mundo, pero vamos a estar por la eternidad delante de Él. No habrá llanto, no habrá enfermedad, es lo que dice el libro de Apocalipsis. No habrá maldad, no habrán allí ladrones, no habrá allí violencia, porque es el reino del Señor Jesús. Entonces, ¿hay esperanza para estar gozosos? Claro que sí. Debemos estar alegres, contentos por lo que el Señor ya hizo en nuestras vidas, porque ya Él pagó en la cruz ese precio. Nosotros merecíamos estar allí en esa cruz, pero Jesús tomó el lugar por nosotros. No nos costó nada. A Dios le costó todo entregar su único hijo allí, en aquella cruz, para ser abofeteado, escupido, golpeado, todo lo que el Señor Jesús vivió. Se aproxima ahorita la Semana Santa, la Semana Mayor, y es un tiempo de reflexión también para toda la humanidad, de venir a Cristo. No es solamente una semana, sino todos los días de nuestras vidas estar rendidos ante Él. Vale la pena vivir para el Señor. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, mi Rey. Te alabamos, te exaltamos, Señor, honramos tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por salvarnos, por perdonarnos. Sabemos que tú has apuntado nuestros nombres en el libro de la vida, y te pedimos, Señor, que nunca jamás borres de allí nuestros nombres, Señor. Perdónanos, ten compasión, ten misericordia de nosotros, Señor, porque a veces somos infieles, a veces te fallamos, a veces dudamos, Señor, de tu palabra, pero en esta mañana te queremos decir que te deseamos, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, nos gozamos, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, de estos hermanos, y te pedimos que seas tú orando a nuestro favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Presentamos nuestras vidas, nuestras necesidades.